Tomo asiento, queridos hermanos. Y entonces esta mañana vamos a pensar en la cena del Señor usando la palabra de Dios que siempre leímos los domingos cuando vamos a celebrar la Santa Cena. La semana pasada entonces versículo por versículo hemos visto lo que dice la Escritura acerca del bautizo y ahora de la Santa Cena. Entonces es muy importante que nosotros aumentamos nuestro conocimiento acerca de estos temas que Dios nos ha ordenado para hacer. Porque la Santa Cena es ordenada por Jesús. Él mismo dice, haz esto en memoria de mí, hasta que yo vengo. Entonces, no es algo opcional en la iglesia celebrar la Santa Cena, es algo principal, algo importante para hacer. ¿Sí? Entonces, primero vamos a pensar un poquito en qué era o en qué manera estaba celebrando la iglesia al inicio de la Santa Cena. Para de ahí entender en qué forma tenemos que celebrarlo nosotros. Mira, en la tradición judía, tener una cena o tener una comida juntos era algo muy común. Si una persona invitaba a otra persona en su casa, la mejor manera de honrar a esa persona era preparar una comida. Entonces, en la cultura judía, la comida era muy importante. Ser una familia con gran hospitalidad, era necesario también dar comida a los huéspedes. ¿Sí? Hay una parábola, por ejemplo, que Jesús dice que una persona que no tiene comida en la casa recibe una persona inesperadamente en su casa en medianoche, y lo primero que la persona tiene que hacer es arreglar algo para que pueda servir una comida, porque recibir una invitada en la casa sin servir una comida es una vergüenza en esa cultura. Y entonces eso también se puede ver en las reuniones que tuvieron los cristianos en la iglesia. Ellos se reunieron, recibieron la palabra, cantaban juntos, oraban juntos, y después del culto siempre tenían una cena, una comida juntos. Y todos los hermanos llevaron algo para comer juntos como cristianos hermanos en la iglesia. Entonces eso se llama las cenas del amor en la iglesia, en la palabra de Dios. Entonces, para los cristianos en los primeros tiempos, culto y comida era una cosa. El culto terminó en una comida. Y entonces ahí viene el punto de en qué forma celebraron la Santa Cena. Cuando terminó el momento de la comida, podemos decir el almuerzo. En caso de ellos, muchas veces era en la tarde, entonces una cena, por eso se llama cena. Y entonces cuando terminó la comida, al fin de la comida, ellos repitieron lo que hizo Jesús en la noche antes de que Él fue entregado con sus discípulos, tomando un pedazo de pan, tomando una copa de vino para repartirlo entre los hermanos, diciendo lo que dijo Jesús. ¿Sí? Y esa palabra se está repitiendo Pablo, dice, y habiendo porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y asimismo también la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Entonces fue una instrucción de Jesús para celebrar la Santa Cena. La Biblia no dice que una iglesia siempre tiene que tener ese momento de comida después del culto. Pero lo que enseña la Biblia sí es que tenemos que celebrar la Santa Cena. ¿Cuántas veces lo tenemos que hacer? La Biblia no lo enseña, en verdad. Los testigos de Jehová lo hacen una vez al año, porque dice, todas las fiestas judías lo hacen una vez al año, entonces la Santa Cena solo una vez al año. Lo que sabemos de la Escritura que eso es absolutamente incorrecto. Una vez al año es muy poco. Y si usted va a enseñar o a estudiar la Escritura, sabe que las primeras iglesias lo hicieron todas las semanas.
todos los domingos celebraban la Santa Cena. No solo una vez al mes, o 2 meses, lo hicieron todas las semanas. ¿Sí? Pero no es una ley. La Biblia no dice, tiene que hacerlo todas las semanas. ¿Sí? Entonces lo sabemos de la Escritura que fue tanto porque, por ejemplo, en Hechos 2 encontramos 2 veces que los cristianos están celebrando Santa Cena. Entonces buscamos Hechos 2, versículo 42 y 46, en el mismo capítulo está 2 veces. Hechos capítulo 2, versículo 42 y 46. Entonces, aquí estamos en el tiempo en que recién está la iglesia cristiana, ¿verdad? Y entonces ahí dice, en el 42, acerca de la iglesia, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto quiere decir que estaban enseñando y practicando en la vida diaria lo que los apóstoles enseñaban. ¿Y qué más dice? En la comunión unos con otros. Entonces, siendo una familia cristiana, compartiendo la fe juntos. Y ahí dice, en el partimiento del pan y las oraciones. El partimiento del pan, en este caso, es la Santa Cena. Entonces, celebrando la Santa Cena. ¿Sí? Entonces, perseveraban en celebrar la Santa Cena entre ellos. Y lo mismo dice el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Entonces, también en las casas estaban celebrando la Santa Cena. Podemos decir que es iglesia en casa. Puede significar eso, también puede significar que ellos compartieron comida con los necesitados. No hay una dura en ese caso. Pero igual, si lo tomamos como Santa Cena, puede decir que, como él dice el versículo 42, que lo estaba haciendo todo el tiempo. En Hechos 20, no es necesario buscarlo, si se puede hacer. Dice, en el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana, queridos hermanos? Domingo. Muy bien, porque siempre hay personas que dicen el lunes. No es cierto, el domingo es el primer día, ¿no? En el primer día. ¿Y por qué el primer día? Jesús resucitó el día domingo, el día más importante, ¿no? El día domingo, por eso los cristianos se reúnen los días domingo. Y entonces, en el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Entonces se reunieron para celebrar la Santa Cena. Y Pablo les enseñaba, dice, ¿sí? Entonces leemos algo como estaban pasando los primeros cristianos en sus cultos. Entonces la Santa Cena es algo importante y ha sido siempre algo importante en las iglesias. En la iglesia católica romana se tomaron la Santa Cena como tan importante que como idolatría, como lo hace la Santa Cena. Y es idolatría. La Santa Cena lo tiene la iglesia católica también. Si lo saben, la Santa Cena, ¿cómo se llama la Santa Cena la iglesia católica? La misa. La hostia es lo que reemplaza el pan, ¿verdad? Ya. Entonces, pero eso no es la idea bíblica, ¿sí? Ahora, para que ustedes entiendan, ¿no? lo que está pasando en la iglesia católica, hay 2 cosas importantes que tienen que saber. ¿Por qué usan la hostia? ¿Quién tiene una idea por qué usan la hostia y no usan pan? ¿Sabe por qué eso? La hostia es algo que no se puede partir, ¿verdad? Es una sola cosa, ¿sí? Pero pan, si usted toma pan, si usted pone un pedazo de pan, puede ser que cae unos pedazos en el piso, ¿verdad? Eso sucede con pan. Pero mira, la iglesia católica entró en su doctrina un error, que es claramente un error, que ellos dicen, al momento que el sacerdote o el cura da una bendición sobre el pan se convierte en el cuerpo de Cristo.
Pero imagínense que un pedazo del cuerpo de Cristo cae al piso. ¿Sí? Entonces ellos dicen, no, ya no podemos usar pan. Hacemos algo que es tan compacto que no se puede partir, que no se puede romper, para que eso no caiga al piso. ¿Sí? Entonces que el creyente lo tome y que no pasa nada con eso. Entonces cambiaron el pan en la hostia. ¿Sí? Y eso también hicieron con la copa. ¿Sí? En la iglesia católica, si ustedes han visto una vez ahí, en la misa, la copa no pasa por las personas. Solo el sacerdote o el cura toma de la copa, ¿verdad? ¿Para qué es eso? Para que no caiga ninguna gota al piso. Porque al momento que él da la bendición sobre la copa, el vino se cambia literalmente en la sangre de Cristo, dice ellos. Entonces imagínense que una gota de sangre de Cristo cae en el piso. Mejor entonces que solo el sacerdote toma de la copa. Pero ahí tiene un problema. Ahí tiene un problema con la Biblia. Porque ¿qué dice la Biblia? Cuando Jesús por primera vez sirve la Santa Cena, dice, tomad todos de esa copa. Entonces, la idea es que todos los creyentes van a tomar esa copa, no solo el sacerdote, ¿sí? Y entonces, para esas ideas incorrectas, esos errores, ¿sí? Han cambiado la forma de celebrar la Santa Cena. Y es algo muy raro. Es como que también adoran al pan porque es el cuerpo de Cristo, y adoran al vino porque es literalmente la sangre de Jesús, que nunca fue la idea. Entonces por eso la misa es algo que no es correcto. No es correcto, es adoración al pan y al vino, que es idolatría, porque nosotros solo adoramos a Dios y nada más, ¿sí? Entonces eso es para usted conocer la idea también de... Y no ha sido siempre así, por supuesto, ¿no? Durante los siglos que entraron esas ideas incorrectas en la iglesia romana católica, ¿sí? Cambiaron las cosas. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. La Biblia dice, los cristianos están reunidos y parten el pan, todos toman un pedazo y todos toman un poco de vino para recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando tomamos el vino, pensamos en cómo fluyó su sangre por amor. ¿Sí? No es en la sangre, solo es que Cristo ha dado eso para que eso nos ayuda a recordar. ¿Sí? Es un signo visible que nosotros hemos recibido para que recibimos el vino y pensamos, mira, el amor de Cristo, ¿no? Ese vino representa como su sangre fue derramada en la cruz por mí, ¿sí? Y con el pan lo mismo, mira, su cuerpo fue partido. Por eso siempre levanto el pan y lo parto en dos partes, visiblemente, para que usted piense, así mi Señor fue partido en la cruz, ¿no? Eso es la idea. De esa forma nos ayuda a recordar, ¿sí? Es algo para nosotros, una ayuda para nosotros para recordarlo mejor, ¿sí? Eso es la idea de la Santa Cena. Entonces, no es algo mítico, no es algo que se cambia cosas, o que cuando usted recibe el vino, que pasa algo con su cuerpo o algo así. Todo eso no. El pan no es santo, el vino tampoco. Solo es un medio para ayudarnos a recordar. Nada más, nada menos. ¿Sí? Y por eso, para participar en la Santa Cena, siempre decimos que una persona tiene que tener fe. Porque si tú no crees que Cristo murió por ti, ¿cómo vas a recordar su muerte? ¿Qué valor tiene eso? Tú tienes que saber en su corazón, Cristo lo hizo por mí. ¿Sí? Y por eso la persona, eso es algo hermoso con lo que Cristo nos ha enseñado, no solo está mirando al vino, no solo está mirando al pan, sino lo toma, ¿verdad? Y eso quiere decir, la persona dice, como yo estoy tomando ese vino, ¿sí? Así creo yo que Cristo lo hizo por mí. ¿Sí me entiende? Por eso la persona lo toma. Y el pan también, lo come. Lo que Cristo hizo en la cruz no solo era para otras personas, sino para mí, ¿sí? Para mí lo hizo, por mí, ¿sí?
Y entonces, esas son las señales. Y Cristo nos ha dado pan y vino, no solo porque el vino parece más al sangre y el pan más al cuerpo, es porque eso eran los alimentos básicos en la cultura judía. Si usted va a buscar la palabra pan en la Biblia, lo encuentra 435 veces. La palabra pan, tan importante era el pan en la Biblia. Yo también busqué la palabra arroz, pero no se encontró ninguna vez. No sé por qué, pero ya. Sí. Entonces, tan importante era el pan en esa cultura, ¿no? Y por eso Cristo usa algo que está disponible en todas partes del mundo casi. ¿Sí? ¿Por qué? Para hacerlo más fácil para nosotros a recordar, ¿no? Porque imagínense que hay un pueblo que vive lejos en alguna parte que no sabe lo que es pan. Tiene que buscar pan en otro país para llevarlo a celebrar Santa Cena. Pero no, en casi todas las culturas del mundo hay pan. Algo hermoso, ¿no? Cristo ha pensado en eso, para que los cristianos en todo el mundo puedan celebrarlo. Ok, queridos hermanos. Ahora vamos a la parte de la palabra que nos enseña Pablo, porque 1 Corintios 11 nos enseña algunas cosas que son importantes para tomar en cuenta cuando usted está celebrando la Santa Cena. En verdad, la Biblia no enseña mucho acerca de la Santa Cena, pero esa parte es bastante importante y nos enseña algunas cosas. Entonces vamos a esa parte, ¿no?, que hemos leído. Bueno, ya la primera parte ya entendemos, ¿sí? Entonces los cristianos tenían su comida, al fin de la comida celebraron la Santa Cena. En la iglesia de Corintios había un problema. ¿Qué hicieron ellos? En la iglesia de Corintios habían personas de clase alta y había personas de clase baja. Y como le dije, personas que llevaron la comida a la iglesia. Entonces, ¿qué sucedió? Habían personas de clase alta que llevaron bastante comida a la iglesia, no para repartir entre todos, sino para hacer su banquete con las personas de la clase alta. ¿Sí? Entonces hicieron un banquete, ¿sí? Comiendo, bebiendo, ¿sí? Todo el tiempo. Ya termina la comida. Ya tenemos que celebrar también la Santa Cena, es verdad, sí. Entonces, ya un poco de pan y vino. ¿Y qué pasó? Habían pobres que no tenían la posibilidad de llevar cosas a la iglesia, y al momento de la Santa Cena, que tenía que hacer en general, ellos vinieron y comieron rápido el pan, lo que sobró, ¿sí? Del banquete de los ricos. Entonces vinieron personas con hambre y usaron la Santa Cena para satisfacer su hambre. Y habían personas ricos que salieron su banquete, ya estaban medio borracho, ¿sí? Porque sí tomaron vino, en verdad vino. Esto dice literalmente la Biblia, ¿no? ¿Sí lo ha leído eso? Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la Santa Cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Lo dice, ¿sí? Entonces así estaban celebrando. Y Pablo dice, eso es una vergüenza. No solamente para la iglesia, sino para Dios. ¿Sí? Eso no es la manera en que tiene que hacerlo. Y ahí Pablo lo va a enseñar y dice, así lo recibí del Señor. Y ahí dice, ¿no? Del vino, del pan, comer todos, ¿sí? Tomar, comer, ¿sí? Todos tienen que beber en memoria de mí. ¿Sí? Entonces Pablo quiere corregir la iglesia para regresar a la idea original. Siempre es necesario. Cuando hay iglesias que vienen con ideas nuevas, que no están en la Biblia, borramos esas ideas nuevas. No importa qué tan buena, qué tan bonita parece, tiene que celebrarlo de la manera sencilla como enseña la palabra. Porque si no lo hacemos y si nosotros vamos a añadir cosas, mira, no son cosas tan importantes, pero yo he visto iglesias cristianas en que hay personas, que es una iglesia grande, ¿no? Hay personas que vienen con chaqueta, con guantes blancos, ¿sí? Y que en platos de
de plata, lo están pasando por la gente. Y no es algo malo necesariamente, ¿sí? Pero muy rápido en el pensamiento de los seres humanos ya no va a ser sencillo. ¿Sí me entienden? Muy rápido empiezan ideas como que cuando una persona con chaquete y un plato de plata va a mí y con ese pan y con los guantes de blanco, ese pan es algo especial, ¿no? Muy rápido la gente piensa en esas cosas. Y por eso la Biblia dice, tenemos que celebrarlo de una manera sencilla. ¿Sí? Es importantísimo. Entonces, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso es la instrucción básica. Y ahí vienen algunas enseñanzas, algunas correcciones para la iglesia. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, y esa es una advertencia fuerte, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué quiere decir Pablo? Pablo dice, si una persona está celebrando la Santa Cena de esa forma, que él viene a satisfacer su hambre, o que viene lleno de su comida en su banquete rico que él tenía con su propio grupo en la iglesia, y viene la Santa Cena, pero lo hace como costumbre o como que ya tiene que hacerlo, pero la comida era lo más importante. Eso es despreciar lo que Cristo hizo. Y no solo dice eso, él dice, esa persona que toma la Santa Cena de una forma indigna, ¿sí?, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Sí? Entonces él es como una persona que no importa lo que Cristo hizo. Él es parte del grupo que crucificaron a Jesús por no quererlo, ¿sí?, espiritualmente, porque no está mostrando que el sacrificio de Jesús es en verdad importante para su vida, ¿sí? Entonces de esa forma está hablando Pablo. Y ahí pone algo importante, dice el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Para poder pasar el año o para poder obtener un título, una persona tiene que hacer un examen en la escuela, ¿verdad? En el colegio, en la universidad. Y el examen es para ver cómo está el conocimiento de la persona. ¿Sí? Y Pablo dice, antes de participar en la Santa Cena, tú tienes que hacer un examen. Tienes que pasar por una prueba. Y si no pasa por la prueba, mejor que no participa. ¿Y qué es esa prueba? Esa prueba es, ¿qué tan importante es para ti lo que Cristo hizo en la cruz? Si tú dices, Cristo en la cruz, ya yo sé que Él fue crucificado, pero lo que significa para mí, no sé. No tiene que participar. ¿Sí? Él quiere que nosotros, haciendo esa prueba a nosotros mismos, que vamos a pensar, ¿qué tan importante es Cristo para mí? Que la persona dice, Cristo es mi Salvador. Él dio su vida por mí. Su sangre fluyó para darme salvación, para perdonar mis pecados, para lavarme de mi maldad. Eso tiene que ser la respuesta. Y ahí tiene que pensar con atención al momento que está tomando el pan y tomando el vino. ¿Sí? Porque dice Pablo, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, sin saber lo que está haciendo, sin saber que él está recordando la muerte de Jesús, juicio come y bebe para sí. El sacrificio de Jesús es algo muy importante para Dios. Dios no quiere que nosotros burlamos del sacrificio de su Hijo. Y es lógico. Dios mostró su amor en dar la vida de su propio Hijo para nuestra salvación. Este es el hecho de amor más grande que existe en toda la historia de la humanidad.
Dios, por amor, entregó a su Hijo perfecto, a su Hijo que Él amaba de todo su corazón, para ser maltratado. Y el Padre no lo defendió. El Padre lo abandonó un momento. Y todo esto para poder salvar a buenas personas. Buenas personas, no. A pecadores que todos los días están haciendo lo que Dios dice que no tenemos que hacer. En su pensamiento, en sus hechos, en sus palabras. ¿Quién de aquí puede decir que un día en su vida vivió una vida perfecta? Un día. Solo un día. Ninguno de nosotros merece la salvación. Nadie de nosotros merece el sacrificio de Jesús. Pero igual, Dios dio a su Hijo. Y cuando nosotros estamos burlando, ¿sí? Burlando por lo que Cristo hizo en la cruz, tomando la cena indignamente, ¿qué podemos esperar? Juicio. No es mi palabra, dice aquí. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come. Juicio bebe para sí. Las personas que toman la Santa Cena de una forma no digna, de no pensar en lo que Cristo hizo, ¿sí? Van a ser castigados. Eso no digo yo, eso dice la palabra de Dios. Y dice que, ¿cuáles son las consecuencias? Dice el versículo 30. Por lo cual, hay muchos enfermos, hay muchos debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Algunos perdieron su vida, eso quiere decir muchos duermen. Y todo eso puede prevenir, dice Pablo. Por eso lo pone de nuevo, lo dice. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Tenemos que tomar un tiempo para pensar bien en lo que vamos a hacer para que Dios no nos va a castigar. Un Dios que castiga hoy día no es muy popular en la iglesia, ¿no? Pero sí es bíblico. Dios castiga. También a los creyentes. Si nosotros cometemos errores en nuestra vida espiritual y no queremos arrepentirnos, Dios nos va a castigar. Con el propósito de corregirnos y ponernos de nuevo en el camino. La Biblia dice que eso es, que con eso Dios muestra que Él es nuestro Padre. Porque un padre sí castiga a los hijos para corregirlos, ¿verdad? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces eso hace que nosotros no vamos a ser castigados innecesariamente. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Este versículo es importante, muchos no lo entienden. Leemos otra vez. ¿Qué dice Pablo en ese versículo? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Mira, Dios corrija a sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque Él no quiere que nosotros vamos al mundo. Él no quiere que nosotros vamos a perder el camino en que andamos. En el curso teológico hemos hablado de la perseverancia en la fe. ¿Qué hace que un cristiano no solo comienza con Dios, sino que también termina con Dios? Y eso es una obra de Dios. Dios nos mantiene en su mano. Eso es un lado de la historia. Pero el otro lado de la historia es que Dios obra eso en nosotros para que nosotros no perdemos el camino. Porque nosotros somos ovejas que quieren ir al otro lado. Todos nosotros todavía tenemos un corazón. Cuando hay algo que queremos hacer, no pensamos en lo que Dios opina, sino pensamos, ¿voy a hacerlo o no? Y puede ser después de un tiempo, ya, ¿qué dice la Biblia? Ya, tengo que consultarlo a Dios. Pero lo que preferimos nosotros en nuestro corazón, cuando hay algo que nosotros agradamos para hacer, lo hacemos.
Y por eso Dios viene y dice, no. Tú no tienes que hacerlo. Y nos corrige. ¿Para qué? Para que nosotros no seamos condenados con el mundo. El mundo está esperando su juicio. Todos los que están andando en el mundo, los espera un juicio. Eso dice la palabra de Dios. Y Dios no quiere que sus hijos van a ser condenados con el mundo. Si usted va a andar con el mundo, va a ser juzgado con el mundo. Eso es la consecuencia. Entonces Dios nos castiga para que nosotros seamos salvados del juicio del mundo. Pero igual nos castiga. Igual nos corrige. Por eso, cuando suceden cosas malas en su vida, queridos hermanos, póngase atención. Nada en nuestra vida espiritual sucede sin propósito. Con todo lo que sucede en nuestra vida, Dios tiene un propósito. Él quiere fortalecer su fe, Él quiere probar su fe, o Él quiere corregirle de algo. Y tú tienes que orar para saber el propósito. Pero muchas veces nosotros lo sabemos. Cuando hay algo entre nosotros y Dios, lo sentimos perfectamente aquí adentro, ¿cierto? ¿Cierto? Cuando estamos en algo malo, lo sentimos. La comunión con Dios ya no está como antes, ¿verdad? No sentimos su presencia en la iglesia. La palabra no llega a nuestro corazón. Es porque Dios se aparta. Cuando nosotros andamos en malos caminos, Dios se aparta. Entonces, para no ser condenado con el mundo, Dios nos corrige. ¿Sí? Versículo 33, aquí, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Piensa en la comunión en la iglesia. No tiene que pensar, mira, esa persona también está tomando la Santa Cena, mira. ¿Cómo es posible eso? No. Esperaos unos otros. Entonces, mira, qué alegría, esa persona también está tomando la Santa Cena. Él confiesa que él también pertenece a Jesús. Así tiene que ser. ¿Sí? Si alguno tuviera hambre, como en su casa, para que no os reunáis para juicio. ¿Sí? Y después dice, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pablo dice, ese tema tan importante para mí que yo personalmente voy a la iglesia para corregirles a todos ustedes. Eso lo dice. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Sí? Entonces, queridos hermanos, la Santa Cena es algo santa. ¿Sí? Por eso Pablo quiere protegerlo. Es algo santo. El pan no es santo, el vino tampoco. Pero lo que celebramos en la Santa Cena es un momento santo. ¿Sí? Eso dice la Santa Cena. Ahora puede ser que una persona dice, pero hermano, mejor que no participo. Porque ahí, cuando hay algún problema o cuando no estoy pensando suficientemente en Cristo, ahí voy a tener un problema. No. El mandato es, hazlo en memoria de mí. Tiene dos opciones. Usted participa y piensa en lo que Cristo hizo por ti. Pero si usted no participa en la Santa Cena, usted dice, yo no tengo comunión con Jesús. Entonces, a veces hay personas, yo sé, que no participan. Yo no voy a siempre preguntar lo que es la razón. Personas que son bautizadas, estoy hablando, ¿no? Porque si una persona no es bautizada, no puede. Porque no ha confesado en medio de la iglesia que él cree en Jesús. Pero estamos hablando de las personas bautizadas. Entonces son personas que experimentan algún problema entre ellos y Dios. O entre ellos y una persona. Pero como no están arreglando las cosas, no participan en la Santa Cena, entonces significa que el problema es tan grande para ellos que su comunión con Cristo no está bien. ¿Sí me entiende? Lo puedo decir más fuerte.
Esa persona que no participa, que tiene el derecho por su bautizo y todo eso, que no participa por alguna razón, él quiere decir, por los problemas que tengo en este momento en mi vida, no puedo decir que pertenezco a Cristo. Eso dice una persona que no participa en la Santa Cena. Entonces el problema debe ser muy grave, ¿verdad? Y a veces hay problemas muy graves. Pero la pregunta es, ¿ese problema que tú tienes causa una separación entre tu corazón y Dios? Si la respuesta es sí, tiene que arreglarlo hoy mismo. Porque imagínese que el Señor viene ahora y tú estás todavía separado con alguna persona, o que tiene una pelea grande, o tiene un problema grande, o un pecado grande en su vida. Tú piensas que Dios dice, no importa, vaya al cielo. Así no funcionan las cosas, hermanos. Cuando hay un problema entre nosotros y Dios, tenemos que arreglarlo hoy, porque mañana podría ser demasiado tarde. No, pero Cristo murió por mis pecados, y así no funcionan las cosas. Dios no permite que nosotros burlamos con el sacrificio de su Hijo. El sacrificio de su Hijo tiene que hacer que nosotros huyimos del pecado, que no queremos tener comunión con el pecado, que no queremos hacer cosas que pertenecen al reino de las tinieblas, porque somos hijos de la luz. Si no participa en la Santa Cena, hay un problema grande, no acerca de la Santa Cena, sino de su corazón y Dios. Puede ser que una persona dice, pero hermano, yo tengo un problema con una persona y estoy tratando todo lo posible para solucionarlo, pero el problema todavía está. Si tú dices en verdad que está tratando todo lo posible que puedes, no hay problema entre usted y Dios. Porque nosotros no somos llamados para solucionar todos los problemas en nuestra vida. La Biblia no dice en ninguna parte, persona que no tiene problemas con otra persona no puede ser cristiano. No lo dice. La Biblia dice que nosotros tenemos que tratar de buscar soluciones y la paz y orando por nuestros enemigos, pero no dice que nosotros vamos a ser liberados de los enemigos. Entonces sí puede decir, yo traté de solucionar todo, pero no puedo. Entonces el Señor sabe. Si tú estás clamando todos los días y dices, Dios, yo tengo ese problema, no sé cómo seguir adelante, significa que no hay ese problema entre usted y Dios. Pero si tú estás separado con alguna persona y tienes una pelea con una persona y tú sabes que tú también puedes hacer algo para solucionarlo, ¿sí? Ahí está un problema. Ahí está un pecado. Y ese pecado no es un impedimento primeramente para participar en la Santa Cena, sino ese pecado causa una separación entre tu corazón y Dios. Peligrosísimo. Y de más tiempo que usted espera a solucionar el problema, de más duro va a ser su corazón. Muchas personas no lo entienden. Si el creyente comete un error y no quiere confesarlo ni arreglarlo, es como que abre una puerta. Y el demonio ahí tiene posibilidad de influenciar a la persona más y más, endurecer su corazón, sembrar odio, ¿sí? Y todas esas cosas hacen que la persona se va a apartar más, se va a apartar más y se va a apartar más. Sí, todavía está visitando la iglesia, sí, no hay problema. Pero su corazón está lejos de Dios. Y por eso dice la palabra de Dios. El versículo está un poco mal traducido en la Reina Valera, pero lo vamos a buscar. Efesios 4, versículo 26. Efesios 4, versículo 26.
Efesios 4, versículo 26. Ahí dice, está hablando de nuestra vida con Cristo. Está hablando de los sentimientos que podemos tener. Dice, podemos estar airados. Un cristiano puede estar enojado. La palabra dice que sí. Jesucristo estaba enojado en su vida varias veces. Especialmente cuando pasaba algo que tocaba a la santidad de su Padre. El rechazo, los incrédulos. Entonces Pablo dice, puede estar enojado, pero no tiene que pecar. Eso es difícil, ¿no? ¿Cuáles son los momentos que nuestra boca produce palabras que no tenemos que decir como cristianos? Cuando estamos enojados, ¿verdad? Entonces la palabra dice, tú puedes estar enojado, pero no puedes pecar. Y siempre tiene que pensar, ¿por qué estoy enojado? Si recuerda que Jonás estaba enojado, que Dios no estaba castigando a Nínive. Y ahí viene Dios y dice a Jonás, Jonás, ¿es correcto que estás enojado? Sí, Señor. No. A veces estamos enojados y no tenemos que estar enojados. A veces no estamos enojados y tenemos que estar enojados. Entonces, puede estar enojado, pero no peque. Y ahí viene otro consejo, que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabe cuánto tiempo puede estar enojado? Máximo, un solo día. Porque Pablo dice en ese versículo, está un poco traducido, no entendible, no sé por qué. El sol puede subir y al fin del día va a bajar. Pero tú tienes que arreglar las cosas antes de que el sol se baje. Yo he escuchado aquí en la cultura ecuatoriana algo que no conocía yo antes. Que a veces hay peleas en parejas, eso sí sabía, porque eso en todo el mundo. Pero son peleas en que están peleados y no hablan y están enojados por 2 semanas. Pero ¿qué dice la Biblia? Si usted dice, yo soy cristiano, su enojo máximo un día. Máximo un día y sin pecar. Eso dice la Biblia. ¿Sí? ¿Y por qué es eso? ¿Qué dice el versículo 27? Ni deis lugar al diablo. Si tú sigues enojado, el diablo está disfrutando su estado. Porque él puede sembrar cualquier cosa. Cosas de mentira en su cabeza, palabras malas. Una persona enojada puede cometer muy fácilmente un error, ¿sí? Y el diablo está haciendo su fiesta. Cuando él pone un cristiano enojado, más que un día, él está celebrando fiesta. Porque él sabe que en pocos días él puede hacer mucho daño. El progreso de un cristiano de 1 año puede destruir en 3 días. Por eso, hermanos, la Biblia dice, solo enojado un solo día. Y ahí el problema. Cuando usted tiene tiempo no tomando la Santa Cena, significa que hay algo mal. Si usted no lo hace por estar enojado, máximo un día, arrepiéntese. Si hay un pecado, quita el pecado. Si hay un problema entre usted y algún hermano, soluciona el problema. Porque cuando usted dice la Santa Cena, no, mejor no, está confesando que tú no tienes parte al sacrificio de Jesús. Más claro no lo puede decir. Entonces nosotros siempre ponemos algunos requisitos para participar, ¿verdad? Primero es la fe, que una persona personalmente cree en Jesucristo como su Señor y Salvador. La segunda cosa es ser bautizado, por haber confesado en medio de la iglesia que usted es cristiano, que usted es cristiana.
Y si usted es cristiana, debe participar. Y cualquier problema que impide su participación, tiene que trabajar en el problema. Y no descuidar el momento que está celebrando la Santa Cena. Porque Dios lo ha mencionado para fortalecer su fe en Jesucristo. Entonces, muy importante. La última cosa es que la Escritura dice dos cosas más acerca de la Santa Cena en la Biblia. 1 Corintios 10 dice que la Santa Cena no lo solo tomamos para nosotros mismos. No es solamente algo entre mí y Dios, ¿sí? La Santa Cena, yo lo voy a leer, 1 Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Todos que participamos de aquel mismo pan. Entonces, en la Santa Cena no solo pensamos en Jesucristo, sino también en la comunión entre los hermanos. Comemos todos nosotros de un solo pan, dice Pablo, de un solo pan, para mostrar que somos parte de una sola familia cristiana, de una sola iglesia. Muy importante eso, lo celebramos juntos, ¿sí? Y entonces es algo hermoso que lo dice, ¿sí? Entonces, otra razón para participar. Si tú no participas, también dice, yo no soy parte de la iglesia. Si tú no estás bautizado, dice, no soy parte de la iglesia. Si tú no participas en la Santa Cena, tú dices, no soy parte de la iglesia. Porque es un solo pan. Tú no tomas, entonces no es parte. Es muy fácil la cosa, ¿no? No es tan complicado. La Biblia no es complicada. Lo que es complicada es nuestra vida. La Biblia no es complicada, hermanos. Sí, hay partes que son complicadas para entender, pero el mensaje general de la Biblia no es complicada. La Biblia dice, deja el pecado, siga a Jesús. Eso se resume en una sola parte. Todos nosotros lo entendemos. Lo que lo hace complicado es nuestra vida, nuestra desobediencia, nuestro corazón duro. ¿Sí? Todo esto. Entonces, queridos hermanos, la Santa Cena. Amén.